Enfermedades del sistema inmunitario. Inmunidad innata y adaptativa. Incluye las células y tejidos del sistema inmunitario, como los linfocitos, los T, los complejo de, del complejo mayor de histocompatibilidad, los linfocitos B, las células citolíticas naturales. También incluyen las células presentadoras de antígenos, como las dendríticas, las APC, también las células efectoras y los tejidos linfoides. Visión panorámica de las respuestas inmunitarias normales, que incluye respuesta inmunitaria innata temprana a los microbios, captura y exhibición de los antígenos microbianos, inmunidad celular, activación de los linfocitos T y eliminación de los microbios asociados a células, que incluye citocinas como moléculas mensajeras del sistema inmunitario, funciones efectoras de los linfocitos T. Eso era la captura y exhibición de los antígenos microbianos, inmunidad celular, activación de los linfocitos T. También inmunidad humoral, activación de los linfocitos B y eliminación de los microbios extracelulares. También disminución de las respuestas inmunitarias y memoria inmunológica. Otro punto es enfermedades por hipersensibilidad, mecanismos de la lesión de mediación inmunitaria. Causas de las enfermedades por hipersensibilidad, como la hipersensibilidad inmediata de tipo 1, que incluye secuencia de acontecimientos en las reacciones de hipersensibilidad inmediata. También manifestaciones clínicas y patológicas. Otro tipo de enfermedades mediadas por anticuerpos, hipersensibilidad de tipo 2. Mecanismos de las enfermedades mediadas por anticuerpos, enfermedades por inmunocomplejos como hipersensibilidad de tipo 3. Enfermedad sistémica por inmunocomplejos, enfermedad local por inmunocomplejos, hipersensibilidad mediada por células T, o sea de tipo 4, que incluye hipersensibilidad retardada, citotoxicidad mediada por células T. Rechazo de implantes, reconocimiento inmunitario de los aloinjertos, mecanismos efectores del rechazo de injertos, que incluye rechazo mediado por células T, rechazo mediado por anticuerpos. También el rechazo de trasplantes incluye métodos para mejorar la supervivencia del injerto y trasplante de células hematopoyéticas. También veremos enfermedades autoinmunitarias como tolerancia inmunológica, mecanismos de autoinmunidad, que incluye factores genéticos en la autoinmunidad, función de las infecciones y la lesión tisular. También lupus eritematoso sistémico, artritis reumatoide como la artritis reumatoide juvenil, la espondiloartropatía seronegativa, el síndrome de Sjögren, la esclerosis sistémica o esclerodermia, miopatías inflamatorias, enfermedad mixta del tejido conjuntivo, poliarteritis nudosa y otras vasculitis. También veremos enfermedades de deficiencia inmunitaria como inmunodeficiencias primarias, como agamaglobulinemia ligada a X, o sea XLA, enfermedad de Bruton. Inmunodeficiencia común variable, déficit aislado de inmunoglobulina A, síndrome de hiperinmunoglobulina M. Hipoplasia tímica, síndrome de DiGeorge, inmunodeficiencia combinada grave, inmunodeficiencia con trombopenia y eczema, síndrome de Wiskott-Aldrich. Deficiencias genéticas de los componentes de la inmunidad innata, inmunodeficiencias secundarias, síndrome de inmunodeficiencia adquirida. Epidemiología, etiología, estructura del VIH, patogenia, evolución natural de la infección por el VIH, características clínicas, finalmente amiloidosis. El término inmunidad se refiere a la protección frente a las infecciones y el sistema inmunitario es el grupo de células y moléculas responsables de defendernos frente a los innumerables microbios patógenos del ambiente. Las deficiencias en las defensas inmunitarias dan lugar a una mayor susceptibilidad a las infecciones que pueden ser potencialmente mortales si no se corrigen. Por otra parte, el sistema inmunitario es por sí mismo capaz de crear un gran daño y es la causa principal de algunas de las enfermedades más molestas e intratables del mundo moderno. Así, las enfermedades inmunitarias van desde las causadas por una actividad inmunitaria, o sea, demasiado escasa, a las causadas por una actividad inmunitaria demasiado elevada o inapropiada. Este capítulo da comienzo con una breve revisión de algunos conceptos básicos de la biología de los linfocitos y las respuestas inmunitarias normales, que establece la base para nuestra discusión del rechazo de trasplantes y de las enfermedades causadas por unas respuestas inmunitarias defectuosas o inapropiadas. El capítulo concluye con una descripción sobre la amiloidosis, enfermedad caracterizada por el depósito extracelular anormal de ciertas proteínas, algunas de las cuales son producidas en el contexto de las respuestas inmunitarias.
Inmunidad innata y adaptativa. La defensa contra los microbios consta de dos tipos de reacciones, como en la figura 5.1. La inmunidad innata, también denominada inmunidad natural o nativa, está mediada por células de proteínas que se hallan siempre presentes y equilibradas para luchar frente a los microbios y son llamadas a entrar en acción inmediatamente en respuesta a una infección. Los principales componentes de la inmunidad innata son las barreras epiteliales de la piel, tractos gastrointestinal y respiratorio, que prefieren la entrada microbiana y han de ser violados para que un microbio establezca una infección. Los leucocitos fagocíticos, neutrófilos y macrófagos. Un tipo de célula especializada denominada célula citolítica natural, natural killer, y varias proteínas plasmáticas circulantes, de las que las más importantes son las proteínas del sistema de complemento. Vamos a ver esta figura, principales mecanismos de la inmunidad innata y de la inmunidad adaptativa. La inmunidad innata, el microbio y las barreras epiteliales. Los fagocitos, el complemento y las células natural killer. Esto es 0 horas, 6 horas, finalmente las natural killer a las 12 horas. O sea, primero los fagocitos y el complemento. En la inmunidad adaptativa tenemos los linfocitos B días después de la infección. Los linfocitos B perciben el antígeno por medio de sus anticuerpos y se juntan y así marcan a más bacterias con anticuerpos. Los linfocitos T primero son activados por las células presentadoras y forman también complejos, y las células T efectoras son activadas. La respuesta inmunitaria innata es capaz de prevenir y controlar muchas infecciones. Sin embargo, muchos microbios patógenos han evolucionado para superar las defensas de la inmunidad innata y la protección frente a estas infecciones. Requiere los mecanismos más poderosos de la inmunidad adaptativa, también denominada inmunidad adquirida o específica. La inmunidad adaptativa es normalmente silente y responde o se adapta a la presencia de microbios infecciosos, volviéndose activa, expandiéndose y generando mecanismos potentes para neutralizar y eliminar los microbios. Los componentes del sistema inmunitario adaptativo son los linfocitos y sus productos. Por convención, los términos sistema inmunitario y respuesta inmunitaria hacen referencia a la inmunidad adaptativa. Hay dos tipos de respuestas inmunitarias adaptativas: la inmunidad humoral, mediada por anticuerpos solubles producidos por los linfocitos B, también denominadas células B, y la inmunidad mediada por células, o celular, mediada por los linfocitos T, también denominados células T. Los anticuerpos proporcionan protección frente a los microbios extracelulares en la sangre, secreciones mucosas y tejidos. Los linfocitos T son importantes en la defensa frente a los microbios intracelulares. Destruyen directamente las células infectadas, acción llevada a cabo por los linfocitos T citotóxicos, o activan los fagocitos para que destruyan los microbios ingeridos mediante la producción de mediadores proteicos solubles denominados citocinas, fabricadas por las células T colaboradoras. Las principales propiedades y funciones de las células del sistema inmunitario se describen más adelante. Cuando el sistema inmunitario es provocado de modo inapropiado o no está controlado adecuadamente, los mismos mecanismos implicados en la defensa causan lesión tisular y enfermedad. La reacción de las células de la inmunidad innata y adaptativa puede manifestarse como inflamación. Como se describe en el capítulo 2, la inflamación es un proceso beneficioso, pero también es la base de muchas enfermedades humanas. Más adelante en este capítulo describiremos los modos por los que la respuesta inmunitaria desencadena reacciones inflamatorias patológicas. En esta figura, inmunidad humoral y celular. Humoral y celular. En la inmunidad humoral, los linfocitos B segregan anticuerpos. Este es el microbio extracelular, por ejemplo bacteria. Y los linfocitos B segregan anticuerpos
que eliminan los microbios extracelulares son neutralizados por los anticuerpos segregados. En la inmunidad celular, los linfocitos T activan a macrófagos. Aquí inmunidad celular, microbio intracelular, por ejemplo virus. Era una célula presentadora de antígeno. El antígeno procesado y presentado a la célula T colaboradora, receptor de la célula. Esto produce citocinas, proliferación y activación de las células efectoras a los macrófagos, células T citotóxicas, receptor de citocinas y citocinas, destrucción de la célula infectada. Todas llegan a la destrucción de los microbios fagocitados. Aquí lisis por medio del complemento en la humoral y fagocitosis polimorfonucleares como macrófago. Células y tejidos del sistema inmunitario. Las células del sistema inmunitario constan de linfocitos, que son los mediadores de la inmunidad adaptativa. Las células presentadoras de antígenos especializadas APC, que capturan y muestran antígenos microbianos y de otros tipos a los linfocitos, y varias células efectoras que llevan a cabo la tarea de eliminar los antígenos, típicamente microbios. El efecto último de la respuesta inmunitaria. Una característica destacada del sistema inmunitario es el modo intrincado y eficiente en que están orquestadas y reguladas las respuestas de estos tipos celulares diferentes. Linfocitos. Los linfocitos se hallan presentes en la circulación y en diversos órganos linfoides. Aunque todos los linfocitos tienen un aspecto morfológicamente idéntico, hay realmente varias poblaciones linfocitarias funcional y fenotípicamente distintas. Los linfocitos se desarrollan a partir de precursores en los órganos linfoides generativos. Los linfocitos T se denominan así porque maduran en el timo, mientras que los linfocitos B maduran en la médula ósea. Cada linfocito T o B expresa receptores para un antígeno único, y la población total de linfocitos, que alcanza una cifra de aproximadamente 10 a la 12 en los humanos, es capaz de reconocer decenas o centenares de millones de antígenos. Esta enorme diversidad de reconocimiento antigénico es generada por el reordenamiento somático de los genes de los receptores de antígenos durante la maduración de los linfocitos y las variaciones inducidas durante la unión de diferentes segmentos génicos para formar receptores de antígenos. Estos receptores de antígenos se reordenan y se expresan en los linfocitos, pero no en cualquier otra célula. Por consiguiente, la demostración por métodos moleculares, por ejemplo, reacción en cadena de la polimerasa o PCR, de reordenamiento de los genes de los receptores de antígenos, es un marcador definitivo de los linfocitos T o B. Se utilizan tales análisis en la clasificación de los tumores linfoides malignos. Además, citado que cada linfocito tiene un reordenamiento único de su ADN y por lo tanto un único receptor de antígeno, puede emplearse el análisis molecular del reordenamiento en una población celular para distinguir las proliferaciones linfocíticas policlonales no neoplásicas de las expansiones monoclonales neoplásicas. Linfocitos T. Los linfocitos T derivados del timo o linfocitos T son las células efectoras de la inmunidad celular y proporcionan importantes estímulos para la respuesta de anticuerpos en los antígenos proteicos. Las células T constituyen del 60 al 70% de los linfocitos en la sangre periférica y son la principal población linfocitaria en las vainas periarteriales esplénicas y en las zonas interfoliculares de los ganglios linfáticos. Las células T no detectan antígenos libres o circulantes. En su lugar, la gran mayoría, más del 95% de las células T, reconocen solo fragmentos de péptidos de antígenos proteicos que son exhibidos por otras células unidas a las proteínas del complejo principal de histocompatibilidad, MHC, Major Histocompatibility Complex, o en humanos, complejo antigénico leucocitario humano, HLA, Human Leukocyte Antigen Complex. El MHC fue descubierto a tenor de estudios de rechazo o aceptación de injertos, tejido o histocompatibilidad. Se sabe en la actualidad que la función normal de las moléculas del MHC es la de exhibir péptidos para que sean reconocidos por los linfocitos T. Al forzar a las células T a que vean péptidos unidos al MHC, el sistema se asegura de que las células T puedan reconocer antígenos en otras células y así llevar a cabo su función de destruir células infectadas o de activar fagocitos o linfocitos B que han ingerido antígenos proteicos. En cada individuo, las células T reconocen solo péptidos mostrados por las moléculas del MHC del individuo, que por supuesto son las únicas moléculas del MHC con las que las células T se encontrarán normalmente. Este fenómeno recibe la denominación de restricción del MHC. En las células T con restricción del MHC, el receptor de células T, TSR, es un heterodímero compuesto de cadenas de proteínas alfa y beta unidas por puentes disulfuro.
Cada cadena contiene una región variable que participa en la unión a un antígeno peptídico particular y una región constante que interactúan con moléculas de señalización asociadas. Las moléculas del MHC se describen más adelante. Los TCR se hayan unido de modo no covalente a un grupo de 5 cadenas polipeptídicas invariables, las proteínas gamma, delta y epsilon del complejo molecular CD3 y 2 cadenas teta, G. Las proteínas CD3 y las cadenas C no se unen por sí mismas a antígenos, sino que interactúan con la región constante del TCR para traducir señales intracelulares después del reconocimiento del antígeno por el TCR. Además de estas proteínas de señalización, las células T expresan cierto número de otras moléculas asociadas a su función. CD4 y CD8 se expresan en distintas subpoblaciones de células T y sirven como correceptores para la activación de las células T. Durante el reconocimiento del antigénico, las moléculas CD4 de las células T se unen a porciones invariables de las moléculas de clase 2 del MHC. Sobre las APC seleccionadas, de modo análogo, CD8 se une a moléculas MHC de clase 1. CD4 se expresa en aproximadamente el 60% de las células T maduras, mientras que CD8 lo hace en alrededor del 30% de las células T. En los individuos sanos normales, el cociente CD4-CD8 suele ser de 2 a 1. Las células T que expresan CD4 y CD8, denominadas células CD4 y CD8 respectivamente, llevan a cabo funciones diferentes pero que se superponen. Las células T CD4 son células T colaboradoras porque segregan moléculas solubles, citocinas que ayudan a las células B a producir anticuerpos, el origen del nombre de células helper, y ayudan también a los macrófagos a destruir los microbios fagocitados. La función principal de las células colaboradoras CD4 en la inmunidad se ilustra por el intenso compromiso que resulta la destrucción de este subgrupo por la infección causada por el virus de la inmunodeficiencia humana, VIH. Las células CD8 también pueden segregar citocinas, pero desempeñan una función más importante en la destrucción directa de las células infectadas por virus o tumorales, y por ello se denominan linfocitos T citotóxicos, CTL. Otras proteínas invariables importantes de las células T incluyen CD28, que funcionan como receptor para moléculas que son inducidas en las APC por microbios y se denominan coestimuladoras, y diversas moléculas de adhesión que refuerzan el enlace entre las células T y las APC y controlan la migración de las células T a diferentes tejidos. En una minoría de células T de la sangre periférica y en muchas células T asociadas con las superficies mucosas, por ejemplo pulmón y tracto gastrointestinal, las TCR son heterodímeros de cadenas gamma y delta, que son similares pero idénticas a las cadenas alfa y beta de la mayoría de los TCR. Tales células T gamma delta no expresan CD8 ni CD4 y reconocen moléculas no proteicas, por ejemplo lipoglucanos bacterianos, pero sus funciones no se comprenden en su totalidad. Otra pequeña población de células T expresa marcadores de células T y de NK. Estas células NKT reconocen glucolípidos microbianos, pero también está establecida su importancia en la defensa del huésped. Los receptores de antígeno de las células T gamma delta y de las células NKT son mucho menos diversos que los receptores de las células T convencionales, lo que sugiere que las primeras reconocen estructuras microbianas conservadas. A este respecto, las células T gamma delta y las células NKT se parecen a las células de la inmunidad innata. Otra población de células T que está recibiendo una gran atención es la denominada linfocitos T reguladores. Describimos este tipo de células más adelante en el contexto de la tolerancia a los autoantígenos. Moléculas del MHC, sistema de exhibición peptídica de la inmunidad adaptativa. Dado que las moléculas del MHC son fundamentales para el reconocimiento de antígenos por parte de las células T y que las variaciones en las moléculas del MHC son asociadas con enfermedades inmunitarias, es importante revisar la estructura y función de estas moléculas del el MHC humano, conocido como complejo del antígeno leucocitario humano HLA. Consta de un grupo de genes del cromosoma 6, como en la figura 5.4. Esta figura ya pasó, era receptores antigénicos de linfocitos. En esta figura, el complejo del receptor de la célula T es una célula presentora de antígeno
molécula del MHC de clase 2, cadena alfa y cadena beta. CD4, cadenas beta, vamos a llamarlo, y estas cadenas epsilon, vamos a llamarlo, alfa y beta unidas por sulfuro se llaman heterodímero TSR, señal 1, y proteína CD3, gamma, delta y epsilon. Esta sería G y esta Z, vamos a llamar. Y esta molécula CD80 o CD86, CD28, señal 2. Este es el complejo del receptor de la célula T, TCR, y otras moléculas implicadas en la activación de células T. Las cadenas TCR alfa, esta, y TCR beta, reconocen antígenos en forma de complejos péptido MHC, expresados por las células presentadoras de antígenos, y el complejo CD3 unido inicia señales activadoras. CD4 y CD28, acá está CD28 y CD4, están también implicados en la activación de células T. Obsérvese que algunas células T expresan CD8 y no CD4. Estas moléculas atienden papeles análogos. En B, el complejo del receptor de células B está compuesto por inmunoglobulina M de membrana o inmunoglobulina D no mostrada, y las proteínas señalizadoras asociadas, inmunoglobulina alfa e inmunoglobulina beta. CD21 es un receptor de un componente del complemento que promueve la activación de las células beta, de las células B. Se refería entonces, cuando estábamos hablando de moléculas del MHC, se hizo referencia a la figura 5.4 cuando decía que este complejo HLA consta de un grupo de genes en el cromosoma 6. El complejo HLA y estructuras de las moléculas del HLA. En esta figura, localización de los genes en el complejo HLA. Los tamaños y las distancias entre los genes no se representan a escala. La región de clase 2 contiene también genes que codifican varias proteínas implicadas en el procesamiento de antígenos no mostrados. En B, diagramas esquemáticos y estructuras cristalográficas de las moléculas de clase 1 y 2 del HLA. Y bueno, las abreviaturas. Que LT es leucotrieno, TNF, factor de necrosis tumoral, necrosis factor. Las estructuras cristalográficas son cortesías, bueno, entonces ahí nos habíamos quedado. El sistema HLA es muy polimórfico, es decir, hay varias formas alternativas, alelos de un gen de cada locus. Por ejemplo, se han descrito más de 400 alelos diferentes de HLA-B. Tal diversidad proporciona un sistema por el cual un vasto conjunto de péptidos puede ser mostrado por moléculas del MHC para su reconocimiento por las células T. Como veremos, este polimorfismo constituye una formidable barrera para el trasplante de órganos. Atendiendo a su estructura química, distribución tisular y función, los productos génicos del MHC se sitúan en tres categorías. Las moléculas de la clase 1 del MHC son codificadas por tres locus estrechamente unidos, designados HLA-A, B y C, que se ha visto en esta figura. Cada una de estas moléculas es un heterodímero que consta de una cadena alfa
de 44 kilodaltons asociada de modo no covalente con una microglobulina beta 2 no polimórfica de 12 kilodaltons codificada por un gen distinto en el cromosoma 15. Vamos a continuar después. Bueno, el párrafo. La porción extracelular de la cadena alfa contiene una hendidura donde los péptidos extraños se unen a las moléculas del MHC para su presentación a las células TSD8. En general, las moléculas del MHC de clase 1 se unen a péptidos derivados de proteínas sintetizadas en el interior de la célula, por ejemplo, antígenos víricos. Dado que las moléculas de la clase 1 del MHC se hallan presentes en todas las células nucleadas, todas las células infectadas por virus pueden ser detectadas y eliminadas por los CTL.